Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien, chicos. El día de hoy vamos a trabajar sobre el tema del recurso natural suelo. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el suelo es un recurso sumamente valioso para la República Argentina y la mayoría de los países de Latinoamérica. ¿Por qué? Y esto ya lo hemos venido trabajando a lo largo de todo el año. Esto se da, el gran valor que tiene el suelo para nosotros como país, se da debido a que nosotros somos exportadores de materias primas, ¿sí? Soja, trigo, carnes, etc. Por lo tanto, todas esas materias primas van a necesitar de este recurso natural que es el suelo para poder ser cultivadas. Otro aspecto también a tener en cuenta es que el sector primario de la economía que está relacionado con la extracción y exportación de las materias primas es el más importante en la mayoría de los países de Latinoamérica. Por lo tanto, vuelvo a repetir, el recurso suelo va a ser indispensable. Ahora vamos a ver un pequeño video del Ministerio del Interior argentino que data del año 2018, en el cual ustedes van a tener que prestar especial atención a los productos que Argentina se caracteriza por exportar, ¿ok? Hacia los otros países del mundo. Fíjense y presten especial atención en que la mayoría de los productos tienen que ver con materias primas. Sin más preámbulos, vamos a ver el video. Dicen que los argentinos estamos en todos lados. Dicen que cuando pasa lo importante en el mundo, siempre hay un argentino para contarlo. Es cierto, estamos en todos lados. Estamos en China con las mandarinas que una empresa Fíjense que familiar ya produce acá en Concordia. menciona Estamos mandarinas. en Chile con el gas que se produce en Vaca Muerta y que volvemos a exportar después de 11 años. Acá quiero hacer una pequeña pausa. Recuerden, este video data del año 2018. En esa época, pleno macrismo, mitad del gobierno de Macri, se estaba explotando mucho lo que era el yacimiento petrolífero de Vaca Muerta. Y además se habían realizado una serie de inversiones en el país que permitían exportar gas después de 11 años, como muy bien lo dice acá el video. Lamentablemente hoy en día, estamos en el 1 de septiembre del 2020, esto ya no es así. Nuevamente Argentina ha debido cortar sus exportaciones y en algunos casos se está hablando de volver a importar gas, ¿sí? Esto para que lo tengan en cuenta. También estamos en la India con las bombas dosificadoras de engranajes que la empresa Enilda produce en Avellaneda. Y en Corea del Sur con el bonobón sabor té verde que es riquísimo, para los coreanos. Estamos en Japón con la carne de la Patagonia, los zapatos y los vestidos de Juana de Arco, el dulce de leche santafesino y los videojuegos de la empresa de Martina. Estamos en las góndolas de Rusia con el queso Goya. En el Rockefeller Center estamos con los cables de los ascensores que produce IPH en San Miguel. Y hasta estamos en los autos de Ferrari, con las válvulas que Vaso produce en Santa Fe. Estamos en más de 20 países del continente americano con las camionetas que se fabrican en Argentina. Exportamos papas a Brasil y un papa al Vaticano. Estamos en los supermercados de Zurich en Suiza con nuestro vino Malbec que se produce en Mendoza. A Holanda le exportamos un reactor nuclear y una reina. Estamos en los mercados de Tailandia con nuestros arándanos. Estamos en Sudáfrica y Marruecos con la biotecnología que dos amigos desarrollan en su empresa de Rosario. Y hasta estamos en el espacio, con los microsatélites de Satellogic. En Honduras y Guatemala estamos con los productos cosméticos orgánicos que produce Graciela. Y en Alemania e Inglaterra con los servicios de traducción que Gabriel hace en su empresa. Estamos en cientos de países con nuestro trigo, nuestro software, nuestro ajo, nuestra miel y nuestro aceite de oliva. También en las baterías de los celulares del mundo con el litio de la puna. Es cierto, estamos en todos lados. Entonces, chicos, fíjense cómo si bien este video se enfoca en mostrar los diferentes productos que Argentina exporta hacia el extranjero y le da un especial valor a los productos manufacturados. Fíjense que se habla de camionetas, de software, de material que ha sufrido una transformación. Los productos que más aparecían en esta lista, por así decirlo, eran productos primarios, ¿sí? Por eso, vuelvo a repetir, el suelo tiene una gran injerencia en la economía de la República Argentina. Lo que vamos a ver ahora más adelante es cómo manejamos el suelo en la República Argentina. ¿Es un manejo responsable? ¿Es un manejo sustentable? ¿Lo maltratamos, entre comillas, ¿no? al suelo? ¿Permitiría en un futuro, de la forma en la cual lo estamos trabajando ahora, seguir exportando materias primas este suelo que tenemos?
Y eso es lo que vamos a ver. Fíjense que los recursos naturales y los alimentos están estrechamente relacionados. Y gran parte de los alimentos se obtienen a partir del trabajo humano que se realiza sobre el suelo. Por eso, a nivel mundial, va a haber una variación entre los suelos, porque es natural que haya una variación de los suelos debido a características que se llevaron a cabo en millones y millones de años con la evolución de la Tierra, y a su vez va a haber una característica económica y social que va a verse diferenciada dependiendo del país o de la región. Y esas diferencias, tanto en el suelo como en la economía y en la sociedad, va a ser o va a incidir en el acceso de las personas hacia el alimento o va a generar problemas como el hambre o la desnutrición o la malnutrición, porque recuerden que hoy en día también estamos insertos en un mundo capitalista y el mundo del capitalismo nos incita a consumir mucho y a consumir lo que sea. Y por lo general todas las comidas que tienen que ver con el capitalismo, quizás son estas comidas de cadena de comida rápida, son muy cargadas de grasas y no nos hacen bien a nuestra salud, ¿ok? Hasta acá vamos. Entonces, vamos a hacer un pequeño paréntesis acá. El suelo es un recurso importantísimo para la subsistencia de los seres humanos, porque sin el mismo no tendríamos dónde plantar o dónde alimentar al ganado. Entonces, allí crecen y se desarrollan especies que constituyen la principal fuente de alimento para la humanidad. Crecen los vegetales, árboles frutales, pastos naturales y alimento para el ganado. Ahora bien, para comprender las problemáticas que surgen a partir del manejo de este recurso vital, es necesario conocer cómo se forma el suelo y cuáles son las características principales del mismo. El suelo es entendido como la capa superior. Fíjense, acá lo tenemos. El suelo es entendido como la capa superior, esta capita de acá, la capa superior de la corteza terrestre. ¿Okay? Y es producto de interacciones ambientales complejas. Por eso el suelo es dinámico y es sensible a todos los aspectos de su entorno, ya que cuando se producen cambios en el ambiente, por ejemplo, vamos a decir, se produce un cambio climático o un cambio en la cobertura vegetal, el suelo va a reaccionar buscando siempre un equilibrio. La naturaleza siempre va a buscar el equilibrio, ¿ok? ¿Cuál es la composición del suelo? Bueno, va a haber 4 elementos fundamentales que compongan el suelo, que son los minerales, la materia orgánica y el agua y el aire. Esos van a ser los elementos fundamentales para tener un suelo apto o un suelo directamente, ¿no? La mayoría de los suelos tienen estos elementos. ¿Y cómo se conforma el suelo? Bueno, básicamente la conformación del suelo se va a iniciar con una disgregación de un sustrato rocoso, ¿sí? O una roca madre, una roca muy dura, una roca como las que encontramos en la costa cerca del Torreón del Monje, por ejemplo. Y por acción de diferentes agentes, como pueden ser el agua, el hielo o el viento, se van a erosionar y se van a ir dividiendo en partículas. Esa roca que antes era un maciza se va a ir dividiendo y se van a ir haciendo partículas. Posteriormente, las grietas que se generan en esa roca van a permitir la instalación de seres vivos, como pueden ser vegetales, microorganismos, descomponedores, entre otros. Y estos organismos, que van a tener procesos vitales y metabólicos, van a generar un proceso de meteorización de los minerales. Es decir, van a aprovechar algunos y van a desechar otros. Va a haber una relación simbiótica, Además, los restos vegetales y animales enriquecen el sustrato en el que están viviendo a través de la fermentación y la putrefacción. En las fases siguientes, la acción del agua y el aire va a permitir la distribución de minerales compuestos orgánicos en diferentes capas u horizontes, dando lugar a una estructura del suelo, ¿sí? Vamos a tener un tipo de suelo con materia orgánica o humus, el mantillo, la capa intermedia, la roca madre o el lecho rocoso, ¿sí? Esta división en capas se va a dar por efecto de la gravedad, ¿sí? Lo que es más pesado va hacia abajo, lo que es más liviano va arriba y también tiene que ver con una característica de millones y millones de años, ¿ok? Fíjense que cuando ustedes hacen un pozo, por lo general pueden llegar a encontrarse con una capa intermedia o incluso en algunos casos con la roca madre, aunque ahí van a tener que cavar un par de metros en profundidad, ¿ok? Entonces,
en resumidas cuentas, la composición química y la estructura física del suelo van a poder variar dependiendo del lugar del planeta. El tipo de material geológico que lo origina, el clima, la altura sobre el nivel del mar, la cubierta vegetal, la cantidad de tiempo en el que ha actuado la meteorización y los cambios artificiales resultantes de las actividades humanas van a ser todas las variables a tener en cuenta para tener diferentes tipos de suelos. El desarrollo del suelo y su capacidad para producir alimentos a futuro están estrechamente ligados a la disponibilidad y la calidad del agua. Es por eso que el manejo adecuado del suelo debe verse acompañado por una correcta utilización del agua. Fíjense, acá en las imágenes tenemos diferentes ejemplos de tipos de suelos. Tenemos suelos desérticos, suelos más arcillosos, este también es un suelo hiperarcilloso, suelos rocosos y suelos mucho más aptos para la agricultura, con mucho humus o con mucha materia orgánica. Todos estos suelos, como mencioné anteriormente, van a depender de la composición química y la estructura física del suelo, que van a variar de todas las variables que mencioné anteriormente: el lugar del planeta, altura a nivel del mar, precipitaciones, etc. Pero podemos hacer que un suelo que antes era muy improductivo, un poco más productivo gracias al agua. Sin embargo, esa utilización del agua debe ser responsable y debe estar minuciosamente estudiada. No pueden utilizar agua de más o agua de menos, debido a que podríamos acelerar o empeorar la calidad de ese suelo. Entonces, ¿cuáles van a ser los problemas que se deriven de la actividad humana con el suelo? Las actividades que producen alimentos pueden generar, por lo general, procesos de degradación del suelo, que reducen su capacidad como recurso. Es decir, en un principio yo sí podía producir 1 tonelada de soja en un suelo. Si lo sobreexploto, en un futuro podría producir media tonelada, por ejemplo. La extracción de nutrientes por los cultivos, la reducción de materia orgánica, la compresión por el paso de maquinaria agrícola, la compresión, ¿sí?, por el paso de maquinaria agrícola, o el pastoreo, van a ser algunas de las cuestiones a tener en cuenta y que van a degradar el suelo. Algunos suelos ya son frágiles de por sí debido a condiciones climáticas o otros factores. Sin embargo, la mayoría o las principales causas de degradación del suelo tienen su origen en factores antrópicos o sociológicos, es decir, por culpa del hombre, por la sobreexplotación o un manejo inadecuado del suelo. Eso va a generar efectos negativos sobre la producción de alimentos y la economía de los países en donde se dan esos fenómenos, ¿sí? Cualquiera sea el mismo. Por más que sea un país del primer mundo, por ejemplo Estados Unidos, si destruye el recurso suelo, no va a poder producir alimento para alimentar a su población, ¿okay? Según un informe de las Naciones Unidas, a nivel mundial existen 1.900.000 kilómetros de tierras que ya están degradadas, que corresponden aproximadamente a un 20% de la superficie terrestre. Es muchísimo, ¿sí? Y se habla de que hay un 25% más de esa superficie que se encuentra en riesgo de degradación. O sea, tendríamos un 45% de la superficie terrestre que está en riesgo de ser improductiva. ¿Y cuáles son los principales problemas que generan el deterioro y la pérdida de suelos productivos? Básicamente son la erosión y la desertificación. Esos dos fenómenos van a provocar el deterioro y la pérdida de suelos. La erosión hace referencia a la pérdida del suelo fértil debido a la acción del agua o de los vientos. Erosión hídrica y erosión eólica. Después hay actividades productivas que no tienen criterios de conservación y destruyen completamente la cobertura vegetal natural, como puede ser el uso de técnicas de cultivo inadecuadas, el sobrepastoreo, la quema de vegetación o la tala de bosques. Estos pueden acentuar la erosión. La desertificación, por otra parte, puede definirse como el decrecimiento progresivo de la productividad de los suelos, sobre todo en regiones áridas y semiáridas. Nos habla de un suelo que se va salinificando y se va llenándose de arena para hacerlo más entendible, si bien ese no es la definición exacta. ¿Y de qué es resultado la desertificación? Bueno, básicamente de una acción excesiva sobre el suelo, especialmente cuando se busca aumentar la producción sin tener en cuenta la conservación del recurso. Puede originarse por profundización de procesos previos de erosión, sobrepastoreo, incendios forestales, cambios climáticos, etcétera, etcétera.
Este es un pequeño mapa, me pareció muy interesante, al igual que el anterior. Estos mapas son interesantes porque nos hablan de la erosión del suelo para el año 2012. Fíjense que las zonas que son altamente productivas en nuestro país, o en el caso de Brasil también, tienen una erosión del suelo muy grande debido a la sobreexplotación del mismo. Lo mismo acá, podemos ver este mapita que nos habla de la vulnerabilidad de desertificación de los suelos. Todo lo que está en gris es desierto ya en la Argentina, ¿sí? Aproximadamente un 60% de la Argentina es desierto. Esto ténganlo en cuenta. De verde a rojo, en esa escala de colores, vamos a hablar de suelos, los más verdes, que tienen una baja probabilidad de desertificarse, y tirando más hacia los naranja y los rojos, con más altas posibilidades. Entonces fíjense que Argentina tiene muy elevados riesgos de erradicar o de generarse un problema por sí mismo, por falta de responsabilidad de no cuidar el recurso suelo. Ahora vamos a ver un pequeño video que está muy interesante. Si tocamos el tema entonces que nuestros suelos están degradados, mucha tela que cortar, pero hay que tener en cuenta varios parámetros. Que un suelo está compuesto por arena, limo y arcilla y materia orgánica. Cuando tú tumbas un monte y lo quemas, ya estás alterando toda la bioquímica de mínimo los 2 o 3 centímetros del suelo. Alteraste toda esa bioquímica. Cuando tú intervienes con un concepto empírico y tradicional por cotidianidad, la mecanización de un suelo, peor, porque desafortunadamente quienes han estado en el manejo de la mecanización del suelo han sido personas que por tradición han volteado suelo, y voltear un suelo no es mecanizar. Entonces hemos alterado la bioquímica del suelo a alterar el estado microbiológico, físico, químico y estructural. O sea que la relación arena, limo de arcilla en los suelos que se mecanizaron se alteraron no por el tractor, sino por la mala labor que hacían los tractoristas. Pero el problema fue claro. Cuando yo hablo de degradación, no solamente hablo de mecanización, no solamente hablo de que estamos talando montes, que estamos alterando la bioquímica y la biofísica de suelos, sino que el problema es que nos quedamos quietos, no hicimos nada. Y como salvación encontramos una roca que se llama calcio. Y ese calcio... Esto es muy interesante y lo quiero recalcar. Este es uno de los principales problemas que tiene que ver con el suelo. El problema no es la falta de responsabilidad por los productores agropecuarios. El problema somos nosotros. Somos nosotros como sociedad que no dijimos basta, que no pedimos un alto o que pedimos políticas más responsables. Es problema de la sociedad y del Estado argentino, de los estados latinoamericanos y de los estados en todas partes del mundo. ¿Sí? Es una cuestión compleja, pero este es el principal problema, la falta de responsabilidad general de la sociedad. Lo molemos y le damos el nombre de cal agrícola. Si tiene magnesio, cal dolomita. Y pensamos que era la solución aplicarle al suelo eso. Y resulta que al aplicarlo no era la solución por su solubilidad, poca solubilidad de los carbonatos de calcio. Entonces eso entró a un antagonismo. O sea que no solamente alteramos, sino que comenzamos a aplicar cosas buenas, pero no en las cantidades adecuadas. Primero, porque no sabemos hacer una carta de suelo. Segundo, porque los análisis de suelos, las interpretaciones eran erradas, porque las tomas de las muestras de suelo las tomaron gente que no sabía ni siquiera que era un suelo. Solamente estoy haciendo un parámetro. El problema es que la degradación de suelos no solamente es por lavado de nutrientes. Cuando usted le quita la cobertura a un suelo, cae agua y se lavan los nutrientes, se lava la primera capa orgánica. Son factores determinantes de la degradación. El problema es que no hicimos nada. Sí hemos hecho. Los agrónomos, los veterinarios y todos los profesionales y los docentes decían, haga esto, haga. La palabra haga se convirtió en la frase fundamental de todos los profesionales. Y le decíamos al campesino, le decíamos al ganadero, haga. Pero él nunca hacía eso, porque usted no puede mandar a alguien a hacer algo que usted no sabía hacer. Usted siempre dice, haga. Nosotros decimos, haga. ¿Y nosotros qué? ¿Cómo puedo yo decirle a una persona que haga una cosa si yo ni siquiera como profesional la he realizado? Viene el otro problema. Esa degradación de suelos conllevó a lo que ustedes están viendo.
Lo que ustedes están viendo es una degradación de pasturas. Latinoamérica es sinónimo de degradación de pasturas, no de pasturas tecnificadas. Otra cuestión importante a resaltar del video, esto que menciona recién el señor. Es un video de Colombia y es muy interesante, ¿ok? Porque se aplica a toda Latinoamérica. La degradación de los suelos es general en toda Latinoamérica y es sistemática y tiene que ver con esta falta de responsabilidad de los estados, de la sociedad y también con una sobreexplotación del recurso suelo, ¿ok? Entonces, al degradarse los suelos, al alterar la bioquímica, ¿qué ha pasado con la tradición de los ganaderos? Toda la vida hemos producido carne y leche, toda la vida hemos tenido ganado, pero de una forma tradicional. No hay ganadero que haya invertido el 25% mínimo de lo que recibió en carne y leche en el año. De 100 ganaderos que produzcan carne, de 100 ganaderos que produzcan leche, ¿cuánto cree usted que invirtieron de lo que les dio la madre naturaleza en la finca? De 100 uno, de 1000 ninguno. O sea que nosotros siempre hemos producido carne y leche. Gracias a la madre naturaleza, mi Dios le pague todo lo que nos den barato, todo lo que nos den regalado. Esa es los resultados de la tradición, ese es el resultado de la cotidianidad. Si los Otro problema que menciona acá es que los productores agropecuarios no han reinvertido, no han tratado de reinvertir en el recurso suelo una vez teniendo ganancias. Profesionales hubieran aprendido a transformar esto en pasturas, aquí no habrían gramas. ¿Cómo así? Sí, claro. Gramas son suyos. Degradación de suelos. 1. Resultado, pasturas de mala calidad. Pasturas de mala calidad. Latinoamérica está invadido de pasturas de mala calidad. Y a punta de mala calidad es que producimos carne y leche. Los porcentajes de fertilizantes... Entonces, ya para terminar este video, si yo alimento a mi ganado con productos, con agua o con, en este caso, pasturas de mala calidad, evidentemente la leche y la carne de ese animal van a ser de mala calidad también, ¿sí? Para terminar, la actividad agropecuaria es la principal fuente de alimentos esenciales para el ser humano. Y los alimentos básicos son los cereales, el trigo, el arroz o el maíz. También tenemos la carne y otras materias primas como pueden ser los lácteos, los huevos, el azúcar y los aceites. Los productos básicos más consumidos por las personas en todo el mundo son el arroz y el trigo, esos dos, por una cuestión de productividad y por una cuestión de precios. Esas dos materias primas aportan gran parte de la energía necesaria para la vida cotidiana. Por otra parte, las carnes y los lácteos son principales fuentes de proteínas. Y en lo que respecta a actividades agropecuarias, los países de América Latina y Oceanía cuentan, o de América en general, cuentan con un volumen de producción que permite la exportación, mientras que otros, como los países africanos o asiáticos, tienen que importar cereales y carnes y otros alimentos para abastecer a la población, debido a la calidad de los suelos y a la elevada población que tienen. Esa diferencia entre exportaciones e importaciones nos va a ayudar a entender cómo se da un comercio mundial de alimentos y nos va a ayudar a entender la relación con la satisfacción de las necesidades básicas de calorías en la dieta. A nivel mundial, en los últimos años se ha observado un aumento sostenido en la producción de alimentos, principalmente agrícolas. Sin embargo, el crecimiento no ha logrado satisfacer la demanda alimentaria de muchos países, en especial los países más pobres, que tienen que comprarlos, ¿no? Y se debe fundamentalmente al aumento de los precios de los alimentos, que se viene llevando a cabo desde el principio de los 2000. Y si bien es cierto que esa tendencia se detuvo hacia el 2009, los precios aún siguen siendo muy caros para algunos productos, como el arroz en Asia o en África y el trigo en América Central. Por eso muchos sectores de la población mundial sufren problemas de hambre y desnutrición y tienen dificultades para acceder a esos alimentos. Entonces acá tenemos dos mapas muy interesantes, en los cuales el primero, que estoy marcando acá, habla de ganadores y los perdedores si hay una futura crisis alimentaria. Fíjense que los ganadores son los países que tienen unos suelos muy productivos y una capacidad de producción de alimentos elevada, como pueden ser Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, Estados Unidos, Canadá.
incluso Francia, Rusia, Kazajistán, Ucrania, Australia, Indonesia, entre algún otro. Y después la mayoría del mundo se encuentra en grandes dificultades debido a que sus suelos no son tan productivos y además su población está muy empobrecida. No es el caso de los países europeos, ¿sí? O Japón o Corea del Sur, pero estos tienen suelos mucho más pobres. En los de África quizás hay suelos más ricos, en algunos países, no en todos, ¿sí? Por ejemplo acá tenemos el Congo o alguno de esos, pero su población está muy empobrecida. Después este mapa de acá nos muestra cuáles son los principales países productores de alimentos. Fíjense que Estados Unidos se posiciona a la cabeza, Brasil segundo, Argentina tercero, India cuarto, Canadá quinto, ¿sí? En hectáreas, no habla de producción de alimentos en general. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Recuerden que si tienen alguna duda, si les quedó alguna duda al respecto, siempre pueden consultarme por el chat o por los comentarios. Recuerden suscribirse al canal y nos vemos en la próxima.